Y ahora vamos con el tercer ejercicio, que es el 2235 del Hiller. En este ejercicio, bueno, vamos a leer primero el enunciado que nos dice lo siguiente. Determine el periodo de vibración natural de la esfera de 3 kilogramos, desprecie la masa de la varilla y el tamaño de la esfera. ¿Ok? Ay, mira, no copié esto bien. No pegué bien el recorte. Bueno, aquí vamos a tener que esto es 0.3. Eso es 0.3. Ok, ahora sí. Que vamos a ver que este ejercicio ya aquí es un poquito más fácil de resolverlo con los teoremas de energías. Ok, veamos que lo que nos pregunta la frecuencia natural de vibración. ¿Cómo podemos empezar a realizar este ejercicio? Bueno, primero que todo, veamos que tenemos un resorte K que, eh, que está sujeto al extremo izquierdo de nuestra varilla. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener no nos dicen por ningún lado, pero tenemos que ver que tenemos una elongación inicial. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, esto es por estática. Por estática. Vamos a analizar primero el sistema en reposo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener, bueno, la varilla. ¿Y qué vamos a tener en su extremo? Aquí tenemos O. De los 0.3 vamos a tener esa masa de 3 kilogramos que sería la masa por la gravedad. Y aquí vamos a tener más bien un fuerza de resorte que va hacia arriba, que sería, pues, F. Y vamos a analizar que este caso, digamos, en el que está en reposo, aquí es bastante sencillo porque si realizamos sumatoria de momentos con respecto de O, es igual a cero porque vemos que no hay ningún movimiento angular para este primer caso que estamos analizando que está estático, vamos a obtener que sería menos, sí, menos F del resorte por 0.3 y vemos que también tenemos una fuerza negativa aquí que un segundo. No, hagamos de cuentas de que esta fuerza de resorte más bien está apuntando hacia abajo para no complicarnos mucho la existencia. Ok, sí. Ok, sí, ya ahora sí. Sería igual a 0.3 por la masa por la gravedad. Pero aquí, que es cambiar un toquecillo la dirección de esa fuerza. No, más bien, no es por momentos. Me equivoqué. Vamos a tener aquí sumatoria de fuerzas. Despreciamos el peso de la varilla. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una fuerza, vamos a tener sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a cero porque vemos que igual no tenemos ninguna fuerza, ningún movimiento. O sea, la fuerza del resorte menos el peso, y eso va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la fuerza del resorte va a ser igual a la masa por G. Ok, para el sistema estático. Ok, entonces, ahora bien, ¿qué más vamos a tener acá? Veamos que nosotros lo que nos está interesando tener acá es esa elongación inicial, que la vamos a llamar delta sub O, para decirle inicial, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos la fuerza de resorte y nosotros recordamos que una fuerza de resorte es K por X, entonces podemos igualar. Bueno, en este caso más bien, nuestro X sería nuestro delta. Y si ya tenemos ambas expresiones, vamos a obtener que si igualamos F, la fuerza de resorte con la fuerza de resorte que teníamos obtenido inicialmente, vamos a obtener que K por delta es igual a la masa por la gravedad.
Y aquí obtenemos que delta, el delta es igual a la masa, la gravedad, entre la constante de elasticidad. Eso es un dato que nos va a ayudar más adelante para resolver este ejercicio. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ok. Ahora sí vamos a pasar a la parte de vibraciones. Recordemos que nosotros tenemos que imaginar un desplazamiento exageradamente pequeño. Voy a dejar aquí una línea para no hacerlo muy a lo YOLO. Entonces vamos a tener aquí nuestro eje de referencia horizontal. Y vamos a tener aquí, vamos a imaginar que nosotros empujamos un poquito esa masa. Que nosotros empujamos un poquito nuestra masa, esta masa de, bueno, la esfera. Y veamos que no nos interesa lo que viene siendo la forma, bueno, y el radio de la esfera, ¿no? Nada más nos interesa que es una masa, podemos verla como una masa puntual. Ahora bien, aquí vamos a tener una fuerza de resorte compresiva, que va a ser este sentido, y vamos a tener una fuerza, la fuerza del peso de la masa. Y aquí vamos a ver una oscilación, y si nosotros nos imaginamos este movimiento, nuestra varilla se va a empezar a mover, va a empezar a girar sobre su propio eje. Ok, entonces vamos a analizarlo por la parte de energías. Y si nosotros recordamos la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. En estos problemas, lo importante es ver que nosotros estamos igualando energías mecánicas. Ahora bien, ¿qué es importante ver acá? Que recordemos que nuestras energías mecánicas, al fin y al cabo, un lado de la ecuación va a ser constante. Entonces, por eso no es necesario analizar otras situaciones distintas, porque nosotros, al fin y al cabo, estamos igualando una expresión, ya sea que tenemos energía potencial gravitacional más elástica, más cinética, al final lo estamos igualando a una constante. Entonces, por eso podemos igualar la energía mecánica en 1 va a ser un valor constante y esto va a ser igual a, bueno, las energías que tengamos en 2, que sería más bien este caso que estamos analizando acá. Ahora bien, ¿qué vamos a tener acá? Veamos que estamos teniendo una fuerza de compresión aquí en el resorte. Entonces, recordemos que la energía potencial de un resorte es igual a K por X al cuadrado. Más, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener una fuerza gravitacional, porque digamos que es una fuerza gravitacional, una fuerza potencial, una fuerza potencial gravitacional, porque ahora nuestra masa de la esfera está por debajo de nuestro nivel de referencia, que es este que hemos denotado acá. Entonces vamos a ponerle, ay, me metí más bien estos son menos. Estos son menos, entonces vamos a tener cuánto es masa por la gravedad y cuánto es esa altura. Veamos que esa altura, bueno, vamos a llamarla h y ahorita vamos a pasar con eso. ¿Y qué más vamos a tener? Vemos que aquí vamos a tener, si bien vamos a tener un desplazamiento muy pequeño, aquí tenemos que tomar en consideración que nuestra masa A, bueno, nuestra masa A, no, más bien la masa de la esfera va a tener una velocidad en sí, entonces esto que implica que vamos a tener una energía cinética. Y si recordamos es masa por la velocidad al cuadrado. Ahora bien, vamos a analizar la parte de la energía potencial elástica. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Cuánto va a ser este nuevo desplazamiento? Porque también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un desplazamiento, bueno, un desplazamiento, no, una elongación base, que fue la que hemos calculado que tenemos acá. Y vamos a tener otra compresión que va a ser gracias a ese pequeño desplazamiento que tenemos acá. ¿Cuánto va a ser este valor de acá? Veamos que tenemos ese ángulo cita. Entonces podemos denotar esa nueva X, podemos denotarla como X es igual a 0.3 por cuánto, por seno de cita. Y aquí viene muy importante que recordemos siempre que para ángulos pequeños nuestro seno podemos
aproximarlo al ángulo. Entonces aquí vamos a tener una expresión que nos va a ayudar bastante para el ejercicio. Vamos a tener esta expresión de acá. ¿Ok? Ahí, primer paso, bien. Ahora, vamos a pasar con el H. Con el H, o para la potencial gravitacional. Vamos a tener un caso bastante similar. ¿Por qué? Veamos que, ¿cuánto es ese H? Va a ser, de igual manera, va a ser los 0.3 por el seno, porque nos importa la componente en Y. Entonces va a ser por el seno de ese ángulo. Y aquí vamos a aplicar lo mismo que aplicamos en el ejemplo pasado. Bueno, en la parte de la elongación del resorte. Va a ser igual a 0.3. Y vamos a ver, bueno, como estos, aquí lo estoy haciendo individualmente porque, eh, bueno, no está de más decir que X y H son iguales, va a ser 0.3 por cita. Pero, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Para que quede claro cómo es que se realiza este análisis. Porque va a haber otros ejercicios en los que ustedes pueden llegar y tener más bien que el pivote no está centrado, sino que vamos a tener aquí que, no sé, será un tercio del largo y aquí más bien 2/3 del largo de nuestra varilla. Entonces aquí ya no corresponde decir que ambas elongaciones, bueno, ambas distancias son iguales. Van a haber ejercicios que son así, entonces tienen que tomar en consideración. Por eso lo estoy realizando, pero yo fácilmente puedo haber dicho que tanto X como H son iguales, pero hay otros casos en donde el pivote para un ejercicio similar a este no va a estar puesto en el centro de la varilla, que puede estar puesto más a la izquierda, más a la derecha, y eso me va a afectar mucho al valor de bueno, de nuestras distancias o longitudes que nos interesan, que en este caso serían pues X y H. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más nos falta? La cinética. Veamos que aquí vamos a tener a ver si no me enredo diciéndolo, vamos a tener una velocidad, ¿cómo decirlo? Vamos a tener una velocidad gracias a ese pequeño desplazamiento. ¿Y cuánto va a ser esa velocidad? Vamos a ver que esto es ahí se me fue, podemos verlo como un momento, vamos a tener que sería un 0.3 porque vemos que nuestra masa está en ese sentido. ¿Y cuánto sería esta velocidad que tenemos acá? Esa velocidad podemos verla como el desplazamiento o, bueno, la derivada de nuestro desplazamiento zeta, que esto va a ser nuestra v. ¿Ok? Ay, disculpen que muy feo esto. 0.3. Porque vemos que estamos multiplicando y esto más bien sería a ver si no me equivoco diciéndolo. Ya. Es lo mismo que veníamos viendo en los ejercicios anteriores. Bueno, con respecto a nuestros ejercicios de velocidades angulares. Estoy haciendo lo mismo aquí, lo que aquí es una simplificación. Aquí más bien omega, bueno, nuestra velocidad angular, bueno, va a ser igual a zeta por R. Entonces, ¿cuánto es nuestro R? Nuestro R es los 0.3 y nuestra velocidad angular sería el equivalente a zeta punto. ¿Por qué zeta punto? Porque nosotros zeta es nuestro desplazamiento, sí, es nuestro desplazamiento angular. ¿Y cuánto es zeta doble punto? Es la derivada de zeta, es decir, la derivada del desplazamiento nos va a dar como resultado la velocidad. Entonces aquí podemos obtener esta velocidad de acá. Porque aquí podemos ver como que aquí tenemos un pequeño omega, que podemos al fin y al cabo decir que sería igual a nuestro... Bueno, aquí no es correcto decir que está hacia abajo la velocidad, sino que estaría tangencialmente con respecto a este punto acá, pero ustedes entendieron.
Entonces, aquí vamos a tener que nuestra velocidad va a ser a 0.3 por zeta punto. ¿Ok? Entonces, ya con esto dicho, vamos a pasar de vuelta a la ecuación. Y vamos a empezar a sustituir. Bueno, tenemos igual la constante, un medio de k por x. En este caso, recordemos que este x sería igual a nuestra elongación inicial, o la de base que ya teníamos, más nuestra nueva elongación, que sería ese x que hemos calculado al inicio. Y recordemos que sería 0.3 cosita al cuadrado, todo esto al cuadrado, menos nuestra masa por la gravedad, por h, y nuestro h recordemos que es 0.3 cita. Y por último tenemos nuestra energía cinética, que sería igual a un medio por la masa por nuestra velocidad al cuadrado. Y recordemos lo que hemos dicho anteriormente. Entonces vamos a tener aquí 0.3 por cita punto. ¿Y qué vamos a realizar en los ejercicios de energía? Vamos a realizar vamos a derivar. Derivando, entonces vamos a obtener aquí, ¿cuánto es la derivada de una constante? Es 0. Por eso nosotros aquí podemos decir que nuestra energía mecánica podemos igualar a una constante, porque si nosotros recordamos de nuestros ejercicios, nosotros normalmente al lado izquierdo vamos a tener un valor numérico. Y aquí nosotros decimos, ok, hay un valor numérico, pero no nos interesa porque al fin y al cabo nosotros vamos a derivar y ese valor se va, y pues va a ser 0, entonces no nos interesa saber cuánto es. Ahora, ¿cuánto vamos a tener acá? Aquí vamos a tener que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una derivación implícita. Entonces, recordemos, estos son constantes. Entonces tenemos 1.2 por k por la derivada de esto. ¿Cuánto sería? Bueno, sería nuestro, bueno, multiplicamos por 2 porque tenemos que bajar el exponente. Por cita 0.3 cita más la derivada por lo de adentro. ¿Y cuánto sería? Bueno, este delta es una constante, entonces va a ser 0 más 0.3 por cita punto. Ok, ahora con el segundo término vamos a tener que sería m por g 0.3 por la derivada de cita, ¿cuánto sería? Sería 1, pero aquí vamos a tener, si no me equivoco, sí, vamos a tener cita. Y por último vamos a tener un medio, que eso es de la masa, por cita. Y vamos a tener que realizar la derivada de este, bueno, de esta cita de ahí que vamos a tener. Entonces vamos a tener que sería eh, ok, sí, aquí casi me vuelo todo esto. Bueno, esto es al cuadrado. Entonces bajamos este exponente de 2. ¿Cuánto nos va a quedar dentro del paréntesis? Nos va a quedar cita punto por la derivada de lo de adentro, que sería cita doble punto. Ahora bien, ¿qué podemos obtener de acá? Bueno, esto de acá se nos va con esto. Bueno, igual estos exponentes, estos dos se nos van. ¿Qué más podemos sacar de todos estos? Vamos que tenemos el 0.3 en todos los términos, entonces aquí se me va. Este es el de acá. Entonces, si aquí se me da uno, aquí se me da otro y aquí se me da este exponente acá. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que nuestra ecuación resultante sería k por el delta más 0.3 por cita punto, menos m por g, cita punto, más 0.3 por la masa por cita punto por cita doble punto. Y aquí es importante ordenarlos bien porque no puede enredarse y después comerse alguno de los términos. Ahora bien, espero no estar olvidando algo. No. ¿Qué podemos obtener acá? Aquí vemos que tenemos el cita punto en todos los términos, entonces podemos sacarlo a factor común.
Entonces vamos a tener que sería K por el delta más el 0.3 zeta punto menos la masa por la gravedad más 0.3 por la masa por el zeta doble punto. Entonces aquí yo podría así mágicamente decir que esto se me va, pero no es mágicamente aquí lo que vamos a analizar, es para un, vamos, lo que nos interesa es este término de aquí adentro. ¿Por qué? Porque vamos que nosotros en nuestra ecuación que nosotros analizamos para, bueno, para una vibración libre, en nuestra ecuación es esta de acá, omega cuadrado, por si, y veamos que no nos interesa este, este término acá de zeta punto, que sería la velocidad. Sí, la velocidad, ¿ok? Entonces, como ya analizando esto por aparte, vamos a tener que sería, bueno, aquí tenemos K por zeta, 0.3, zeta punto. Ah, no, mentira, no, esto no es zeta punto, esto es más bien, esto no es zeta punto, esto es zeta nada más. Ahí. Ok, ahora sí. Esto no es zeta punto, es un zeta normal, es el desplazamiento. Ok. Vamos a borrar esto de acá. Menos m por g más 0.3 m por zeta doble punto. Ok. Y aquí tenemos un problema. Veamos que si nosotros repartimos ese k, vamos a tener k por zeta más k por 0.3 por zeta menos mg más 0.3 por m por zeta de punto. Ahora bien, veamos que esto no se parece en nada a la ecuación 40, bueno, el formulario que nosotros tenemos. Pero aquí viene útil la expresión que hemos obtenido inicialmente. ¿Por qué? ¿Cuánto hemos dicho que era el... Ay, no, esto es del ejercicio. ¿Cuánto era ese desplazamiento delta, pues base o esa elongación base? Recordemos que hemos dicho que era m por g de k. Y vemos que aquí tenemos k, entonces nos quedaría m por g entre k por k más k por 0.3 por zeta menos mg más 0.3 m por zeta doble punto. Y vemos que esto, bueno, k se me va con k. Y aquí tenemos mg positivo menos la masa por la gravedad. Entonces este término también se va con esta k. Y ahora sí tenemos la ecuación que a nosotros nos interesa por una vibración libre, que va a ser igual a k por 0.3 por zeta más 0.3 m por zeta doble punto. Bueno, aquí los 0.3 se comparten, entonces queda, y los podemos cancelar. Y aquí vamos a tener, bueno, aquí es recomendado, más bien sería zeta doble punto por m más k por zeta. Y ahora aquí nada más recordemos que tenemos que dejar el término doble punto, x doble punto, zeta doble punto, tenemos que dejarlo solo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo por m. K entre m por zeta. Y aquí es la cuestión que ya es bastante, bueno, es básicamente la misma que teníamos para un caso general de vibración libre. Entonces, comparamos este término con esta ecuación de acá, con esta ecuación de acá. Y vamos a tener cuánto sería omega cuadrado, la frecuencia natural va a ser igual a K entre M. Y aquí vamos a obtener que nuestra frecuencia natural para este ejercicio sería la raíz de K entre M. Y si metemos los valores correspondientes, recordemos que K es 500, entonces sería 500 entre la masa, que era 15 si no me equivoco. No, mentira. La masa es 3.
Sí, nada más para revisar un momento para ver qué es lo que nos pedían. Ay, no, nos piden el periodo. Ok, pero igual aquí nada más es aplicar la cosina que también ya nos daban, que es 2pi entre la frecuencia natural. Y que vamos a obtener que sería 2pi entre la raíz de 500 entre 3. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Bueno, metemos la calculadora muy rápidamente. Entre raíz de 500 entre 3. Y nos va a dar un periodo de vibración de 0.3866 segundos. Y podemos redondearlo a 0.487. Ahí, segundos. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Ok. Por eso es importante saber en este ejercicio que aquí viene, bueno, nunca olvidar que si no nos dicen, nosotros siempre tenemos que asumir que nuestro resorte va a tener una elongación base, si no nos dice que está, si no nos dan su longitud original. Bueno, aquí no nos la daban, pero aquí se intuía que teníamos una elongación base. Entonces por ahí tenemos que analizar eso. ¿Qué más? Que aquí en estos problemas no podemos olvidar lo que serían nuestras velocidades tangenciales, bueno, sí, angulares, cosas por el estilo, ver las relaciones que hay, como hicimos en este ejercicio, que vimos, por ejemplo, nuestra velocidad, que nuestra velocidad de nuestra masa estaba por la ecuación que nosotros ya conocemos de velocidades angulares, que era omega por r. Y en ese caso sería más bien omega por zeta punto. Y recordemos de la relación que hay entre zeta, bueno, que zeta al fin y al cabo es nuestro desplazamiento angular. Y bueno, eso sería por el tercer ejercicio. Ahora vamos a pasar con el último ejercicio de la tutoría.